Unidad Médica Especializada Praxis del Dolor. Centro de Eventos y Convenciones del Colegio Médico Departamental de La Paz. Presentamos Doctor TV. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos al programa de este día, miércoles 10 de agosto del año 2016. Como siempre, por las pantallas de Canal 13 Televisión Universitaria, Doctor TV. Y los miércoles, el pediatra del Doctor TV. Doctor Rodolfo Jiménez, placer saludarlo. Buenas noches. Igualmente, ¿cómo estás, Calvita? Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto, como todos los miércoles, estar con ustedes, compartir con ustedes. Y hoy día estamos empezando un ciclo hermosísimo para todo este mes de agosto. Vamos a hablar todo el mes de agosto sobre un tema que es trascendental e importante, como es el tema de la lactancia materna, queridos amigos, ¿sí? Y para empezar este ciclo de 3 o 4 programas, ¿sí?, tengo una invitada pero tremendamente especial, importante. Aparte de ser una amiga personal, es una excelente profesional. Está conmigo la licenciada Elizabeth Cañipa, que ella es la responsable nacional del programa de lactancia materna de la Unidad de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud. Con ella vamos a tocar algunos puntos generales, algunos puntos claves de la lactancia en Bolivia, qué está pasando en Bolivia con la lactancia. Vamos a hablar un poco de cuál es la definición, el concepto de lo que se habla de los hospitales amigos de la madre y del niño. ¿Qué es un hospital amigo de la madre y el niño? Vamos a hablar algunas de las ventajas que tiene la lactancia. Vamos a hablar de la situación nacional de la lactancia materna, qué es un banco de leche. Pues ojalá que el tiempo nos pueda alcanzar para poder hacer todas estas conversaciones con ella y pues darle la bienvenida y decirle: Elizabeth, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gusto estar contigo, gracias por haber venido y por acompañarnos. Yo sé que tienes muchas ocupaciones, pero te agradezco mucho. Creo que más la amistad ha podido que tú estés aquí. Entonces, bueno, sí. Bienvenida, esta es tu casa, Doctor TV es tu casa y aquí un amigo tuyo siempre para servirte. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Es un privilegio compartir aquí el programa, porque es tan importante que la población conozca sobre su salud, prevenir las enfermedades desde niños, ¿no? Y muchas gracias. No, claro, pues es una alegría tremenda que estés con nosotros. Yo quiero que entremos al tema inmediatamente para que nos alcance el tiempo y vamos a empezar y quiero mostrarles algunas imágenes. ¿Por qué, Elizabeth, la lactancia materna se ha convertido en un puntal para el desarrollo sostenible, como una estrategia, una clave para el desarrollo sostenible? Si mostramos la primera diapositiva, queridos amigos, les estaría muy agradecido allá en el control central. Cuéntame y cuéntanos, Elizabeth, ¿por qué la lactancia materna es un punto importante, un pilar para el desarrollo sostenible? ¿Sí? Bueno, es un lema que se ha elegido este año por las organizaciones internacionales. Estamos celebrando el mes de la lactancia materna y justamente el lema es clave para el desarrollo sostenible, tomando en cuenta que son 17 objetivos de desarrollo que van a aportar pues a mejorar no solamente salud, sino educación, medio ambiente, agua y otros aspectos más que necesita el ser humano para vivir bien, ¿no? Nosotros estamos enmarcados en los dos objetivos, el 2 y el 3, uno que dice desnutrición cero, ¿no? O sea, hambre cero. Eso es importante. Entonces, la lactancia materna, bueno, la leche materna en realidad es el mejor y único alimento que tiene el ser humano, así como los mamíferos para su especie. Y bueno, es el que reduce realmente la desnutrición, ¿no? Exactamente. Y
Y el objetivo 3 está con el bienestar, ¿no? Bienestar de la población y realmente el dar lactancia materna produce eso, ¿no? El bienestar entre madre e hijo. A ver, contame de cómo ha ido evolucionando el comportamiento de la lactancia materna en Bolivia, porque aquí ya estamos con el tema de la iniciativa de Hospitales Amigos, de la lactancia, de los bancos de leche desde hace un buen tiempo atrás, ¿no? Y la diapositiva que nos has traído es muy interesante. A grosso modo, cómo hemos ido, como nosotros, como Bolivia, como país, funcionando en esto. Bien. En 98 teníamos una tasa de lactancia materna exclusiva del 46%, como se ve en la gráfica. Realmente era muy bajo este porcentaje. A medida que hemos ido implementando estrategias para mejorar la lactancia materna, hemos ido incrementando. El 2003 hemos tenido ya el 54% y gracias al impulso del programa de Nutrición Cero se ha reactivado una estrategia muy importante a nivel internacional, que es la iniciativa Hospital Amigo de la Madre y la Niñez. Entonces, con esta estrategia y bueno, más otras que se han ido trabajando, hemos aumentado al 60%. El 2008 estábamos considerados como segundo país después de Perú. El 2012 se hizo otra encuesta de salud y ahí tenemos hasta 64% de acuerdo a los últimos reportes. Veremos este año con el ENSA que se ha hecho, que es en cuanto hemos incrementado, ¿no? Lo que quiere decir que tenemos más del 60% de niños que tienen lactancia materna exclusiva, ¿sí?, hasta los 6 meses de edad en Bolivia. Y ese es un dato tremendamente importante. O sea, de 10 niñitos, 6 o 7, ¿sí?, lactan de manera exclusiva durante los primeros 6 meses, ¿sí? Es un logro bien importante que ha tenido el programa de lactancia materna y el país en general, queridos amigos, porque por eso es una estrategia, un puntal para el desarrollo sostenible, porque con eso se están disminuyendo las tasas de desnutrición, de mortalidad y de morbilidad en el país. Es un aporte más. Un niño que está bien nutrido, que recibe lactancia materna, seguramente es un niño que ha de tener menos posibilidades de enfermar y obviamente menos posibilidades de morir, ¿sí? Si vemos la otra diapositiva que tenemos en control central, pues vamos a ver que una de las grandes estrategias para lograr esos niveles de lactancia materna exclusiva ha sido la implementación de la iniciativa de los Hospitales Amigos de la Madre y del Niño, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esto, Elizabeth? Quiero que nuestra gente sepa qué es un hospital amigo para que se acerque, se aproxime a los hospitales amigos. Sí. La estrategia de la iniciativa Hospital Amigo de la Madre y la Niñez de igual manera es una estrategia internacional. Todos los países lo implementan en los establecimientos hospitalarios donde atendemos los partos, ¿no? En realidad la estrategia es nada más que la aplicación o la implementación de 11 pasos en Bolivia. Cada paso tiene su complejidad dentro del hospital y hay algunos que son muy importantes para lograr una lactancia materna exitosa, que ya le vamos a decir, ¿no? Vamos a ir mirando progresivamente. Entonces, los hospitales amigos son aquellos hospitales que fomentan y promueven la lactancia materna. Sí, ¿sí? Evidentemente. Sobre todo aquellas que tienen maternidades, ¿no? Las maternidades. Sí. Y eso ha sido un logro bien importante porque en el tiempo hemos cambiado en muchos hospitales la manera de atender un parto. ¿Sí? Ya no es esa atención fría, esa atención en la que ya entre, échese, puje y listo, ¿no? La cosa cambia con el apego precoz, cositas que vamos a ir viendo progresivamente. Sí. Justamente el apego precoz es una de las actividades que seguramente se ha convertido en una parte estrella de la iniciativa. De la iniciativa. Haciendo esta práctica hemos logrado que las mamás
tengan una lactancia materna exitosa, llamamos, porque al salir del hospital o ser dadas de alta, las mamás han continuado con la lactancia materna, porque el hecho de haber recibido este sello que se produce, el contacto piel con piel de la madre, hace que nunca más se separe la mamá de su niño, ¿no? Y además, por el hecho de que ha agarrado la areola del pecho, ha funcionado pues las hormonas en forma regular y le ha permitido a la mamá y le permite, ¿no?, que la bajada de la leche sea muy importante. Entonces, esta práctica al inicio ha sido muy complicado en su implementación, pero una vez que se han capacitado al personal y han comprobado cuál es la ventaja importante, no solamente en el niño, sino cuando está en la atención de parto, entonces sí han empezado a implementar. Gracias a la implementación de estos 11 pasos, el hospital es acreditado amigo, ¿no? Perfecto. Sí. Entonces, el apego precoz es cuando el niñito nace e inmediatamente se lo pone sobre el pecho de la mamá para que el niño se acerque y empiece a lactar, empiece a agarrar el pezón, empiece a agarrar la areola y empiece a lactar. Ese vínculo que dice la licenciada es fundamental, vínculo afectivo, psicológico, emocional, anatómico, etcétera, tremendamente importante. Otro de los temas fundamentales dentro de la iniciativa y de los hospitales amigos es el tema de, a veces las mamás dicen, y ahora cómo yo no le puedo dar, que me duele, que no sé qué, o tiene problemas con el pecho, etcétera, y dice, y ahora cómo hago, cómo le doy el pecho a mi hija, cómo le doy mi leche. Y entonces es bien importante hablar pondremos la imagen, por favor, ¿sí? Entonces, hablar de la extracción de la leche materna y el uso del vasito. Ya no se usa mamaderas, entonces, ¿sí? Sí, realmente la mamadera es muy nociva para el niño desde todo punto de vista, ¿no? Y más aún si en la población no gozan de agua potable. Es darle agua contaminada a un niño y de ahí empiezan todos los problemas de infección. Entonces, la alternativa es la del vasito. Exacto. O sea, la mamá puede hacer su banco de leche en su casa, extrayéndose, colocando en vasos limpios, bien lavados y guardados en el refrigerador. Una vez que está esto, se calienta baño María y se le da en vasito. Perfecto. ¿No? Y sin ningún problema. Y eso ya las enfermeras, los médicos salen bien adiestrados para poder enseñarles a las mamás cómo es la técnica del vasito, ¿sí? Y también otra de las cosas importantes es enseñarles a mamá, a las mamis, las posiciones y las técnicas de cómo amamantar. Que eso también lo hacen en la iniciativa y en los hospitales, la iniciativa, ¿no? Sí, el personal de salud orienta a la mamá sobre cómo debe dar de lactar. No es solamente colocarlo al pecho, sino hay una técnica de posición y agarre que es muy importante, ¿no? Y eso entonces, eso es lo que el personal de salud ayuda a que las mamis puedan agarrar y puedan tener la confianza necesaria para que puedan dar el pecho de la mejor forma posible. Y esto se ve, seguramente se ve reforzado porque las mamás están todo el día con sus hijos, ¿no? Esa parte se llama alojamiento conjunto. Sí, la mamá dentro del hospital, una vez que nace el niño, debe permanecer con su bebé todo el tiempo hasta que sea dada de alta. Por alguna razón médica se lo puede separar, pero en lo posible la mamá tiene que permanecer con su bebé en su sala, ¿no? Lo cual favorece el vínculo afectivo, favorece que la lactancia, favorece que el niño esté siempre calentito, que no se enfríe. O sea, tiene muchas cosas, muchas ventajas el alojamiento conjunto. Sí. Dime, Eli, en Bolivia actualmente, ¿cuántos hospitales amigos de la madre y la niñez tenemos? Bueno, en general ya tenemos 50 hospitales acreditados. Se está incrementando, en esta semana se están acreditando 2 en Oruro y 2 en Cochabamba, entonces vamos a tener 54 hospitales, tanto de primero, segundo y tercer nivel, ¿no? De primer nivel son 7, de segundo nivel son 20 y bueno, 23 de primer nivel.
Lo que quiere decir que está involucrado aquí tanto la atención primaria en salud como la atención súper especializada en salud. Exacto. Eso es la ventaja, queridos amigos. La lactancia materna es tanto para el primer nivel de atención, el nivel básico de atención, como para aquellos hospitales que son de alta complejidad. Entonces, en Bolivia ya estamos adelante, hemos avanzado muchísimo porque estábamos bien preocupados. Yo digo estábamos porque yo compartí mucho con Elizabeth y porque había mucha lentitud en la acreditación de los hospitales, pero hemos mejorado hartísimo, les cuento, ¿sí? Y dentro de toda esta mejora también está la implementación de los bancos de leche, ¿sí? Entonces, creo que ya tenemos en Bolivia un banco de leche. A ver, un conceptito bien rápido de lo que es un banco de leche y dónde está funcionando ahorita el banco de leche. Bueno, en Bolivia tenemos el banco de leche ubicado en el Hospital de la Mujer. Es un banco especializado para pasteurizar leche materna y para proporcionar a los niños que están con problemas de prematurez, bajo peso, ictericia y algún otro problema que el profesional médico lo determina. Entonces, esta leche, en lugar de que las salas de neonatología utilicen leches de fórmula, están utilizando leche materna y el resultado es muy importante porque la estadía en el hospital de estos niños con problema es mucho más rápido que antes, ¿no? Antes permanecían mucho más tiempo porque la alimentación era a base de fórmula. En cambio ahora se le da leche materna y con todas las cualidades que tiene intactas para la... ¿Esto está funcionando en el Hospital de la Mujer? En el Hospital de la Mujer ya desde el 2014. Bien. Con muy buen éxito, ya son muchos niños favorecidos y con esta leche. Digamos, las otras maternidades, los otros hospitales pueden solicitar también que les puedan proveer si tienen algún niño prematuro, chiquito, que necesita, etcétera, ¿no? Entonces también es importante que las mamás sepan eso, porque a veces una mamá está internada en un hospital que no necesariamente es el Hospital de la Mujer y necesita y se puede hacer la solicitud. Lo que necesitamos es que las mamás que tengan excedente en leche puedan ir y dejar, ¿no?, su leche materna. Entonces hay como un trueque, diremos, ¿no? Le deja la leche y ellas reciben ya leche pasteurizada para su niño. Es como lo que ocurre con la sangre. Sí, más o menos. Más o menos. Sí. Se recoge sangre. Sí, se la utiliza y luego se la vuelve a reponer, en este caso al banco de sangre, y lo que puede suceder es al banco de leche, la mamá dona o alguna otra mamá va reponiendo y esa es la forma ideal. Sí. Todo este tema de la lactancia materna en Bolivia no es un tema trabajado al azar, ¿sí? Es un tema que está legalmente establecido, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las bases legales de la lactancia materna en Bolivia, Isabel? Bueno, nosotros tenemos, el Ministerio ha logrado aprobar la Ley 3460, donde lo único que pretende es fomentar lactancia materna, ¿no? Se regula todo lo que es comercialización de sucedáneos y la información. Entonces, esta ley nos faculta a todas las instituciones públicas, privadas, a los establecimientos de salud, medios de comunicación, hacer fomento de la lactancia materna sin ninguna restricción. Lo único que no permitimos es la propaganda de sucedáneos en ningún medio, ¿no? Ni oral ni escrito, ni en los hospitales pueden haber sucedáneos sin prescripción médica. Eso es importante. Entonces existe una ley de lactancia materna que involucra prácticamente a todas las instituciones de salud del país y también tiene un reglamento, ¿no?, de sanciones, ¿no? Entonces, o sea, la idea no es asustar a nadie, sino es hacer que se cumpla lo que está dispuesto en la ley. Entonces, de repente, dentro de las grandes cosas es evitar la propaganda y el regalo de los sucedáneos de la leche, ¿verdad? Sí, entonces, la propaganda. Bueno, hay casos que pueden necesitar una fórmula, por ejemplo, si son huérfanos o si tienen problemas de SIDA, pero si la mamá tiene posibilidad de darle el pecho, entonces tiene que hacerlo, porque el niño no ha venido al mundo porque quería, sino nosotros los hemos traído. Y como nosotros los hemos traído, tenemos que darle la mejor calidad de vida. Y la mejor calidad de vida comienza con una buena alimentación, que es nuestra leche materna. No deforma y entonces es lo mejor realmente para
el ser humano hasta el último, ¿no? Por todas las ventajas que tiene. Muy bien. Vean ustedes, queridos amigos, estos son tópicos bien grandes los que hemos tocado, ¿sí? Con la licenciada Elizabeth, que están involucrando a lo que es la alimentación de nuestros chicos, ¿sí? Están involucrando el buen desarrollo, el evitar o el disminuir la posibilidad de enfermedades que puedan tener ellos, ¿sí? Quiero agradecerte, Elizabeth, la participación. Yo supongo que vamos a estar tocando a más profundidad algunos de estos temas en algunos programas. Todo el mes de agosto lo vamos a dedicar aquí en El Pediatra del Doctor TV, lo vamos a dedicar a la lactancia materna. ¿Sí? Muchísimas gracias. Te agradezco por la visita, nos ha faltado tiempo, sí, y tienes que volver para que sigamos conversando. Muchísimas gracias. Sí. Doctor, ¿por qué no atendemos línea telefónica? Cecilia de Obrajes nos está esperando, es muy importante también. Pero sobre el tema. Gusto. Cecilia, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, buenas noches. Quería saber cuáles son las consecuencias cuando uno no ha podido dar de lactar a su bebé. Cuando uno no ha podido dar de lactar. ¿Tú quieres contestarle? Bueno, las consecuencias son muchas. Primero, que el niño tiene menos rendimiento escolar en el colegio, porque la lactancia materna incrementa el coeficiente intelectual en los niños, mejora el desarrollo. Puede tener posibilidades de la obesidad más después, ¿no? O algún problema de diabetes o problema metabólico, porque las leches de fórmula no tienen todas las sustancias nutritivas e inmunológicas que tiene la leche materna. Por ejemplo, la taurina es una proteína que no han podido producir en la leche de fórmula. En cambio, nuestra leche sí tiene esa sustancia que sirve justamente para el desarrollo, ¿no? Y diremos el amor. Un niño que recibe la lactancia materna tiene un amor profundo diremos con la mamá y la familia misma. No hay violencia en la casa. En cambio, cuando reciben fórmula, a veces tenemos ese problema, ¿no? Las posibilidades de infecciones se reducen mucho más en un niño. Un niño que recibe lactancia materna seguramente tiene menos posibilidades de enfermar. Y si enferma, por ejemplo, infecciones respiratorias, diarreas, etcétera, probablemente no sean tan fuertes, tan poderosas como un niño que no recibe. No, o sea, eso es por los anticuerpos que tiene la leche materna. ¿Qué más tenemos, Carlos? Doctor, ¿qué hago para tener leche? No me sale, mi bebé tiene 4 meses, es una consulta que nos ha mandado ya el SMS, que ya lo tienen de memoria, doctor. Muy bien. Lo más importante para tener leche es que el niño lacte. Póngalo al pecho, querida mamá. El mejor estímulo es ese. ¿Sabe cómo funciona? La guaguita agarra el pezón, empieza a succionar el pezón y la areola. Esa zona es una zona que tiene muchas terminaciones nerviosas, es muy sensible. Ese estímulo de lactar que tiene el niño viaja por los nervios hasta el cerebro de usted. El cerebro responde a través de una hormona por la sangre que llega hasta el pecho y hace que las células del pecho empiecen a producir leche. Esa es la mejor manera, ¿sí? Póngalo a lactar al niño lo más frecuentemente que pueda. María de la Final, Buenos Aires, doctor. Hola María, buenas noches, gracias por llamar. Hola, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está? Una consulta. ¿Hasta qué edad se podría dar de lactar a un bebé? A ver, Elizabeth, si tú quieres contestarle. Sí, bueno, exclusivamente, eso quiere decir que solamente el pecho tiene que ser 6 meses. A partir de los 6 meses el niño empieza a comer alimentos sólidos y tiene que continuar la lactancia materna por lo menos hasta los 2 años. Esa es la norma que decimos en el ministerio y lo estamos utilizando en todos los establecimientos de salud. O sea, a los 2 años el niño termina la maduración cerebral y por eso es que tenemos que seguirle dando hasta esa edad. Entonces, la norma nacional nos dice que usted puede darle el pecho hasta los 2 años, ¿sí? Que debería darle el pecho hasta los 2 años. No se olvide, querida mamá, ¿sí?, que a partir de los 6 meses empieza lo que se llama alimentación complementaria, es decir, el complemento a la leche materna. ¿Sí? A partir del año de edad, la alimentación es muy importante y la leche, ¿sí?, leche materna, etcétera, puede continuarse
como una parte también importante, pero no la parte central ya. O sea, eso es bien importante que tomemos en cuenta, ¿sí? No nos pongamos a pensar que puede tomar solo pecho, tiene que comer. Por eso se llama al principio alimentación complementaria y después la alimentación del niño pequeño, que esto está también bien establecido y bien reglamentado. ¿Qué más tenemos, doctor? Bueno, esta pregunta es también muy importante. Mi bebé no quiere lactar, doctor. Tiene 3 meses. ¿Cómo hago para poder alimentarlo? Bien difícil que no quiera lactar. ¿Qué dices tú, Elizabeth? Bien difícil que no quiera lactar. Otra cosa es que aquí esté fallando la técnica de alimentación, la técnica de lactancia. Es decir, cómo lo pone usted al pecho, ¿sí? Para que el niño pueda lactar, pueda agarrar bien, tiene que haber lo que se llama un buen agarre. Y el buen agarre se refiere, querida mamá, ¿sí?, a que si usted piensa que mi mano es el pecho, ¿sí?, este es el pezón y el resto es la areola. La boquita de ese niño tiene que ir a agarrar el pezón y parte de la areola, no solamente el pezón, ¿sí? Y tiene que estar siempre frente a frente. Carita del niño frente al pecho de la mamá. Puede estar echadito, siempre frente a frente. Es la única manera en que el niño, la boquita va a agarrar el pezón y va a agarrar la areola, y esa es la única forma. Cuando la técnica falla, si el niño no lacta bien, a usted le salen grietas y terminamos diciendo: mi bebé no quiere lactar. ¿En Bolivia o en La Paz existe algún banco de leche materna que hacen las madres que tienen además VIH? Eli. Hay un control médico para las mamás que donan la leche. Cuando hay este problema de VIH, entonces se restringe un poco, diremos, la donación de la leche, ¿no? Por el riesgo de todos los virus que puede contener esa leche. A raíz de eso es que nosotros solamente damos leche de fórmula a los niños que están con ese problema. Entonces, los niños nacidos de madres VIH positivas son los niños que no reciben lactancia materna, ¿sí? Pero hay un programa que maneja a esos niños y que les da la leche adecuada, con el sustento adecuado, porque esa es una de las condiciones, ¿sí? No se les da leche materna, pero sí tenemos que garantizar que reciba la cantidad suficiente de leche, ¿sí? Lactancia materna es un tema realmente apasionante, es un tema que abarca muchísimas situaciones. Ya vamos a hablar de extracción y conservación de la leche materna, vamos a hablar, queridas amigas, de las ventajas de la lactancia materna, y vamos a hablar de un tema que es importante en unos 2 miércoles, sobre la madre trabajadora y lactancia materna. No se lo pierdan, estamos con el pediatra del Dr. TV todos los miércoles. Se nos ha acabado el tiempo y estoy con ustedes el próximo miércoles con el cariño de siempre, y agradeciendo a mi querida amiga Elizabeth de habernos acompañado hoy día. Gracias, Eli, nos estamos viendo el próximo miércoles, amigos. Chao. Muchas gracias. Servimed, servicios médicos especializados, medicina interna, diagnóstico, tratamiento y control de diabetes, dietas personalizadas para el control de su salud, prevención y control de la obesidad. Además, exámenes complementarios de laboratorio y gabinete con el doctor Ricardo Landívar, diabetólogo y obesidad. Avenida Buch, esquina Guatemala. Teléfono 224-1036. Con el auspicio del Centro de Eventos y Convenciones del Colegio Médico de La Paz, presentamos el Consejo de Salud. ¿Qué exámenes necesitan los hombres? Esto lo vamos a referir en una segunda parte. Los hombres en general son los más reacios a ir a buscar la atención médica y hablar de sus problemas de salud. Pero recuerda que de acuerdo a tu edad, es imprescindible que te hagas ciertos exámenes de rutina para mantener una buena salud. El examen de orina y sangre se lo realiza entre los 20 y 39 años de edad. Debe realizarlo cada 3 años
y cada año a partir de los 50. El examen para detectar cáncer de colon se debe realizar cada año a partir de los 50 años. El examen para detectar el cáncer de próstata se debe realizar a partir de los 40 años para los hombres con alto riesgo, a partir de los 50 para aquellos con riesgo promedio. Es importante que le comentes al médico tus antecedentes para determinar la frecuencia del examen con precisión. Los exámenes de los testículos para la detección del cáncer del testículo debe pararse frente a un espejo y buscar algún tipo de bulto. Examinar con los dedos índice y pulgar la superficie. Si detecta zonas duras, debes acudir a un urólogo. Este consejo de salud es presentado gracias al Centro de Eventos y Convenciones del Colegio Médico Departamental de La Paz. Bueno, volvemos en la segunda parte y le damos las muy buenas noches, siendo las 19:31 a la doctora Rosario Ruiz. Doctorita, gusto saludarla. Igualmente, Calvita, un gusto estar con ustedes, un gusto, queridos amigos. Hoy día vamos a tocar un tema que ustedes nos han solicitado hace un par de semanas y definitivamente yo creo que es importante y lo teníamos pendiente. Durante las últimas semanas, los días miércoles, habíamos tocado el tema de diabetes. Hemos hablado mucho de diabetes y aún nos falta tocar algunos temas como es la retinopatía diabética, de la cual nos va a hablar el doctor Moya la siguiente semana. Hoy tengo el agrado de tener a mi lado a la licenciada Inge Cortés. La licenciada es nutricionista formada en la Universidad Mayor de San Andrés, aquí en nuestra ciudad, pero además está especializada en el área clínica de la nutrición. Licenciada, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Hoy día vamos a hablar, licenciada, de un tema que nuestros televidentes nos habían solicitado, pero que además como médicos lo consideramos sumamente importante, porque muchas veces hablamos con nuestros pacientes diabéticos de kilocalorías, de cuántas kilocalorías deben consumir, de qué deben y no deben consumir, pero muchas veces no les hablamos de las porciones que son adecuadas para cada uno de ellos. Así que ese era el objetivo de su visita. Muchas gracias por venir. ¿Por qué, licenciada, es importante la nutrición en la diabetes? Sobre todo la enfermedad de la diabetes, como es metabólica, entonces necesitamos nosotros controlar justamente los alimentos que ingiere el paciente. O sea, los alimentos que va a ingerir va a depender mucho del nivel de azúcar en sangre que se va a... Si uno come excesivamente, ¿la cantidad de azúcar sube? Va a subir. Entonces, por más que el paciente esté con algún tratamiento. Por más que el paciente esté con insulina o algún hipoglucemiante, igual el azúcar va a subir. Entonces hay que controlar y hay que saber equilibrar la cantidad de alimentos y qué alimentos y las porciones. Hay algunas personas que piensan que ya utilizando la insulina son libres de consumir la cantidad de alimentos que quieren. No, hay muchos de esos, digamos, de esos pacientes de que piensan que utilizando insulina ellos pueden servirse de todo sin tener límite, y no es así. O sea, igual hay que seguir controlando. Tengas insulina o solo hipoglucemiante o solo te controles con la dieta, tienes que tener un equilibrio en cuanto a la dieta. Lo que habíamos remarcado con la doctora Salinas, además que es la endocrinóloga que ha venido a hablarnos de diabetes, es que no solamente el paciente diabético tiene que cuidar la dieta, sino también aquel paciente que es obeso o tiene tendencia a la obesidad, porque en cualquier momento puede desarrollar diabetes, y en cualquier paciente que tiene antecedentes de diabetes dentro de su familia, que también debe cuidar la dieta, y no solo el paciente mismo, sino el entorno familiar. ¿Qué tan cierto es esto? Eso es cierto, ¿no? O sea, los pacientes que tienen algún grado de obesidad, sobrepeso u obesidad, tienen que, digamos, ellos son los pacientes y el grupo, la familia, tienen, digamos, que hacer un régimen dietético, ya sabiendo que hay obesidad, sobrepeso u obesidad, hacer un régimen dietético para justamente no llegar a tener una para prevenir la enfermedad, no llegar a tener la diabetes, que es lo óptimo, ¿no es cierto? Eso es lo más importante, la prevención antes, digamos, de enfermar. Exacto. Dígame, ahí dentro de las diapositivas que nos ha traído habla de la lista de alimentos, todo lo que puede comer un diabético. ¿Qué puede y qué no puede comer un diabético, licenciada?
El paciente diabético, él, digamos, puede servirse, se diría, de todo, ¿no es cierto? O sea, se puede servir de todo, pero hay alimentos o grupos de alimentos que tienen que estar controlados, limitados. En este grupo, sobre todo, son los hidratos de carbono, los que van a producir mayor cantidad de azúcar en la sangre. ¿Qué alimentos, o sea, hablando con facilidad para que nos comprendan, qué alimentos son ricos en hidratos de carbono, licenciada? Primero va a estar todos los tipos de azúcares, o sea, azúcar blanca, azúcar morena, que también la gente tiende a utilizar. Y después vamos a tener todas las harinas y los derivados de estas, o sea, siempre hay las masas y además los fideos, el arroz y la papa, que van a tener una cantidad exagerada de hidratos de carbono. Esos son los alimentos, el grupo de alimentos que hay que controlarlos, pero tampoco hay que eliminarlos de la dieta. Tienen que estar incluidos en la dieta, pero en cantidades moderadas y controladas. Ahí hay alimentos que están completamente prohibidos para ellos. Sí, ahí tenemos los alimentos que realmente no se deberían de utilizar, peor en un paciente que tiene sobrepeso u obesidad o ya tiene diabetes. Son los alimentos que usualmente se comercializan actualmente. Los que más se comercializan. Que realmente, ¿sabe qué me dicen los pacientes? Que les prohibimos todo lo que es rico. ¿Qué tan cierto es eso? Imagínese si usted, doctora, le dicen eso, a mí peor, ¿no? Porque cuando se les da el régimen dietético, es decir, todo lo que más me gusta me está prohibiendo. Pero el paciente, digamos, es más consciente y empieza a tomar conciencia en cuanto a la elección de alimentos que le damos y le proporcionamos. Ahora, definitivamente, el gusto que uno adquiere por esos alimentos, pues es debido, lamentablemente, a la costumbre. Si nosotros nos acostumbramos a comer ese tipo de alimentos, siempre nos van a parecer muy ricos. Sí, o sea, son sobre todo porque llegan a ser ricos por la cantidad de grasa que tienen. La grasa le da ese gusto que tienen los alimentos y es la cantidad exagerada de grasa que tiene. Además de que ya lo tiene el alimento, le agregamos al freír, al retostar, al sofreír los alimentos. Estos alimentos que están prohibidos para ellos, nuestros pacientes diabéticos tienen la opción de consumirlos alguna vez, una vez a la semana, una vez al mes, licenciada, o están completamente prohibidos. Están completamente prohibidos, ¿no? Y ahí, digamos, dentro de ese grupo también debería de estar las bebidas alcohólicas. Y las bebidas gaseosas. Sí, las gaseosas, el dulce en sí, ¿no? Los caramelos, los chocolates, también deberían estar incluidos, tienen que estar incluidos en ese. En uno de esos programas que realizamos con la doctora Salinas, pues nos llamó un paciente de ella y nos hablaba de que la Coca-Cola, o nos refería de que la Coca-Cola era veneno para el paciente diabético. ¿Es solamente la Coca-Cola o en realidad cualquier bebida gaseosa, licenciada? Cualquier bebida gaseosa. Cualquiera de las bebidas gaseosas, la cantidad de calorías y de hidratos de carbono que nos dan son elevadísimas. Y además no solamente de los hidratos de carbono, tiene el mismo compuesto de la cafeína, la misma Coca-Cola que tiene, y todas sus sustancias, digamos, no deberían estar tampoco permitidas dentro de un paciente diabético. En realidad, cualquier bebida gaseosa, al hablar de caloría, hablamos de la cantidad de azúcar que trae una bebida. De la cantidad de azúcar que trae. Y, lamentablemente, pues todas las bebidas gaseosas traen altas concentraciones de azúcar. Muy altas concentraciones de azúcar. Ahora, si hablamos, licenciada, algo que siempre también preguntan, y que usualmente lo hacen, ¿no? Saben que no pueden consumir una bebida gaseosa, pero van y se compran una bebida gaseosa light. ¿Qué de bueno y de malo tiene esto? O sea, hay los pacientes, digamos, que cuando uno les prescribe el régimen dietético, preguntan, o sea, siempre, digamos, consultan si podrían consumir una bebida light. Y hasta cierto punto, digamos, nosotros sí, digamos, accedemos, porque realmente hay personas que no pueden dejar de consumirlas, por más que les recomiendes y por más las veces que los reconsultes y que les expliques el por qué, no pueden dejar. Y al último es como que nosotros cedemos, digamos, en que sí se puede consumir, obviamente en cantidad moderada, y obviamente sabemos que es cero azúcar, ¿no? La light, pero no deja de tener. Teóricamente se conoce como light porque tiene otro tipo de azúcar. Un edulcorante. Un edulcorante, ¿no es cierto?, que suple al azúcar. Calvita, hay una llamada. Así es, doctorita. La señora Marta de Villa Copacabana quiere hacernos una consulta. Señora Marta, muy buenas noches. ¿Cuál es su consulta?
Muy buenas noches. Mi consulta es la siguiente. O sea, esta enfermedad de la diabetes es hereditaria. Yo soy diabética, pero yo puedo transmitir en el embarazo, digamos, a mis hijos esta enfermedad. Y por otra parte, tengo una hija que le hemos hecho hacer análisis y sí está también con diabetes. Mi nieta puede llegar a tener diabetes. Esa es mi consulta. ¿Y qué predisposición tenemos, o sea, en la familia para tener todos, digamos, esta enfermedad? Y que lo que quisiera es que me oriente qué consecuencias trae el no controlar el azúcar, porque a veces la ansiedad, las preocupaciones, los problemas cotidianos, por ejemplo, a mí me ponen ansiosa y parece que ahí me sube el azúcar, y hay momentos en que sí estoy con energía y otros momentos que no tengo energía a pesar de que estoy con el tratamiento. Ahora, mi otra consulta es, ¿la insulina es aconsejable el uso? En este caso que mi hija está empezando con la diabetes. Señora Marta, ¿cuánto pesa usted y cuánto de talla tiene? 1,62 y peso 72,500 ahora. Pero este peso es variable, digamos, ¿no? O sea, no es a veces voy en un mes a pesar 500 y voy de 500 en subida y en bajada. No, o sea, ese es mi peso, digamos, que va en cada mes. Muy bien, señora Marta. Bueno, a su primera consulta vamos a responderle. ¿Puede usted transmitir de forma genética la predisposición, señora Marta? Es decir, sus hijos y sus nietos sí pueden tener diabetes si es que no controlan los factores que desencadenan la enfermedad. Entonces, lo que hay que hacer es educar a su familia. Es lo que decíamos con la licenciada hace un rato, el hombre es un animal de costumbres, se dice. Si nosotros nos acostumbramos a comer sano, porque la licenciada tiene razón, no se les prohíbe prácticamente nada a los pacientes con diabetes, pero sí se les exige que coman sano, consuman alimentos frescos y sanos, que no tengan mucho azúcar y que no tengan muchos hidratos de carbono. Prohibidas las bebidas gaseosas porque la cantidad, la concentración de azúcar es muy alta y además porque es realmente ridículo consumir bebidas gaseosas en un medio como en el nuestro, ¿no es cierto?, donde tenemos gran cantidad de productos que pueden suplir una bebida gaseosa y mucho más agradables. De todos modos, la predisposición se puede heredar hasta una tercera o cuarta generación. Ahí es que entra o es un factor importante la educación a nuestros pacientes. Luego, segundo, hablaba de los hábitos, el estilo de vida que tenemos ahora que a veces nos obliga a consumir este tipo de productos. ¿Será que realmente la situación nuestra nos obliga a consumirlos, licenciada, o hay un modo de corregirlo? Yo creo que no, o sea, la mayoría, digamos, de las personas que ya están o, digamos, tienen ya los síntomas o ya el médico les ha dicho tiene una prediabetes o una diabetes ya confirmada, entonces el paciente tiene que tener bastante educación nutricional en cuanto a los alimentos, porque es progresivo, no puedes cambiar de un día al otro, es difícil, o sea, eso va en progresión. Y el círculo familiar es clarito, la pregunta que dice la señora, la hija, la nieta, entonces todo el círculo entra en cuanto a los hábitos alimenticios. Si la persona que prepara los alimentos no va a prepararlos adecuadamente, introduciendo bastante verdura, bastante fibra, que sería la fruta también, y si no introduce eso en esos alimentos en la dieta y sigue con los hábitos de antes,
porque ha llegado a tener una prediabetes o diabetes ya confirmada, entonces va a ser muy difícil de que se solucione, ¿no? Y los pretextos van de todas las clases, ¿no? O sea, si estuve preocupada, nerviosa, estresada, y eso vamos transmitiendo a los hijos, a los nietos, entonces nosotros tenemos que empezar a cambiar para que ellos vean los cambios que existen, pero ya en la mesa, en el plato, servidos. De todos modos, a la señora Marta le decimos que el ser familiar de un diabético sí tiene una ventaja. ¿Sí? Si bien heredamos esa predisposición, también heredamos sus costumbres. Y si esa paciente enseña a sus hijos y a sus nietos a comer bien, con seguridad se rompe el ciclo y estas personas no van a tener este problema. Así que esa es una ventaja. No sé si, Calvita, ¿te acuerdas la tercera pregunta de la señora Marta? La insulina, decía. Ah, sobre la insulina, decía. La insulina sigue siendo el mejor tratamiento para la diabetes. La gente tiene el concepto erróneo de que cuando uno llega a usar la insulina es porque ya está muy mal. No es cierto. El problema de la insulina es que no viene como tableta, se inyecta. Y la gente teme inyectarse un medicamento, porque si no definitivamente se convertiría la insulina en el mejor tratamiento. Por eso es que optamos a veces por usar tabletas, intentando llegar más tarde a la insulina, pero definitivamente nunca vamos a evitar utilizarla, es lo mejor que existe para el control de la diabetes. Calvita, hay otra llamada. 19:46 en Doctor TV, la señora Eva de Alto San Pedro, doctora. Buenas noches, señora Eva. ¿Cuál es su consulta? Díganos. Buenas noches, doctorita. Primero que nada, felicitarles. El programa es excelente, da una buena información y una prevención en salud. Yo quería preguntarle qué es un prediabético, cuáles son los síntomas y en qué consiste la resistencia a la insulina. Señora Eva, ¿nos puedes repetir? No escuchamos bien. Lo que quería preguntar es ¿qué es un prediabético? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Y en qué consiste la resistencia a la insulina en el organismo? Esa es mi pregunta. Y muchas gracias. ¿De qué? Señora Eva, la resistencia a la insulina es un concepto que intenta explicar la situación que sucede en las personas que tienen gran cantidad de tejido adiposo en su cuerpo. Cuanto más tejido adiposo tenemos en el cuerpo, principalmente en la parte abdominal, que es lo que sucede en la gente mayor, pues más probabilidades de tener resistencia a la insulina. Si tenemos resistencia a la insulina, tenemos predisposición a hacer problemas metabólicos, primero la diabetes, segundo problemas de colesterol alto, de triglicéridos altos, de hipertensión o presión alta y de infarto cardíaco o infarto cerebral, que le llamamos embolia. A todo eso nos predispone. Y había una pregunta más que nos dijo, uno era la resistencia a la insulina, y ¿quién se acuerda la primera? Doctora, pero yo quiero Dígame. esto, por favor. Los triglicéridos son más propensas a la diabetes. Y en todo caso, ¿qué alimentación debería darse en estas personas? El problema es, Lisen, y usted me va a apoyar en eso, que los problemas metabólicos son muchos y van todos de la mano. Si uno empieza a subir de peso, difícilmente que solo suba el colesterol y no los triglicéridos. O difícilmente va a tener diabetes sin que suba el colesterol y los triglicéridos y el ácido úrico en los varones, Calvita. Todo va de la mano. Si uno no sube de peso, difícilmente va a desarrollar cualquiera de estos problemas. Todos van de la mano. Sube uno, sube el otro. Sube el azúcar, suben los colesteroles. Sí. Y sí dependen de la dieta, ¿no es así, licenciada? Va a depender mucho de la dieta. Ahora, los triglicéridos que van, digamos, como decía la doctora, si los niveles de glicemia suben, el triglicérido y el colesterol también van a estar elevados. El colesterol simplemente va a depender de los alimentos grasos que nosotros utilicemos. Alimentos muy saturados en grasa, y los triglicéridos va a depender mucho de los hidratos de carbono. Esos son los que predisponen para que se eleven los triglicéridos. Y todos ellos en común, ácido úrico, triglicéridos, colesterol y azúcar, se controlan con una buena dieta controlada, a la vez con un buen consumo de agua, licenciada, que usted nos va a explicar, y el realizar al menos 20 minutos de lunes a viernes, todos los días, de actividad física continua. Sí.
el consumo de agua es importante, licenciada. El consumo de agua es importante, por lo menos llegar a unos 2 litros de agua para consumir y que más o menos equivalen a unos 6, 8 vasos de agua. Ahora, no solamente es agua como tal, sino tenemos una variedad, digamos, de refrescos hervidos que podemos hacer, refrescos caseros, de frutas desecadas, de frutas frescas. La verdad es que aquí nosotros tenemos una variedad de alimentos para poder utilizar. Si bien se dice no cuento con mucho recurso económico, digamos, para hacer, eso es mentira, porque si sale más barato una manzana, se pela la manzana y se hace un refresco de cáscara de manzana. O de cebada, cáscara de un piña. Puño de cebada con un poco de canela. ¿No? Linaza, hay una variedad. Bueno, se hierve en 5 minutos. Exacto, tenemos una variedad de alimentos. La cosa es que nosotros tenemos que estar, digamos, haciendo un régimen y tratando de hacerlo cumplir al régimen dietético para poder prevenir y evitar, digamos, la enfermedad. Nos habían preguntado cómo calculamos las kilocalorías, Lice, que es re importante. Sí. La mayoría de los platos en nuestro medio tienen arroz, fideo muchas veces. Exacto. Fideo en realidad muy poco nutritivo, gran cantidad de carbohidratos y no se debería usar, es lo que sugerimos a nuestros pacientes. Pero ¿qué hacemos si hablamos de papa, arroz, chuño, oca? Generalmente lo que les recomiendo yo a los pacientes diabéticos es digamos, es muy difícil poder controlar en gramos. Mentiría yo si, digamos, diría coma 200 gramos, 100 gramos, 50 gramos. Es muy difícil. Es más fácil para el paciente y para la familia el que uno le diga en medidas caseras. Exacto. ¿Cómo Esas medimos? medidas caseras son importantes. ¿Una taza? Las tazas generalmente nosotros utilizamos, por ejemplo, de referencia la taza de la mantequilla de pil, la de regia, que es la tacita que viene de plástico de colores. Plástico de colores. ¿Cómo medimos ahí? ¿Cuánto de eso de arroz podemos comer? ¿Cuántas veces al día, licenciada? El arroz, por ejemplo, se puede comer una taza de arroz, esa tacita de arroz, unas 2 veces por día. Porque no se olviden que tenemos la variedad de hidratos de carbono que pueden suplir tubérculos, papas y camotes y ocas, racacha, yuca. ¿Qué cantidad de estos podemos Las cantidades, usar? por ejemplo, de racacha y de yuca son como unas 2 porciones de 2 tajaditas de una caja de fósforo, o sea, 2 pedacitos de eso en lo que hablamos de racacha y yuca, por ejemplo. Si decimos que acompañen un plato con ocas, unas 3 a 4 ocas. Depende del tamaño, porque hay ocas y ocas, no sé, o sea, los tamaños son. Entonces, si son medianas, unas 3 a 4 unidades de ocas. Después, ¿qué más tenemos mote, de acompañante? Mote. ¿Qué hacemos del mote? El mote en realidad estaría permitido. Del mote o el choclo como tal, entonces una media unidad de choclo puede acompañar. Medio choclo. Puede acompañar. Lo que hay que tener un poco cuidado es con los fideos. Nuestros hábitos alimenticios siempre hace que en la mayoría de nosotros siempre acompañemos con fideo. Entonces la cantidad de fideo no decimos que lo eliminen de la dieta, pero sí por lo menos unas 3 cucharitas de fideo. Y ahora hay fideos hasta integrales, o sea, hay fideos integrales, hay arroz integral también que se lo puede utilizar. Si serían integrales, entonces tenemos el margen, por ejemplo, de que se puede utilizar más de la tacita pero 2 veces al día también. Exacto, 2 veces al día. Si hablamos del pan, licenciada, ¿cuántos panes y qué pan? Porque hay controversia entre la levadura y la manteca que trae un pan integral versus nuestro pan sin manteca, por ejemplo. Exacto, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de uno versus el otro? Si se utiliza panes, el pan, obviamente el de preferencia siempre va a ser el integral. El integral, que sepamos, digamos, que sí está hecho no con manteca, porque hay algunos integrales que tienen en su proceso bastante manteca. Entonces, si es un pan integral, la mitad, y si es el pan blanco, el de batalla o la marraqueta que decimos que nosotros, se convierte en la más saludable en este caso. Es la mitad también. Que media marraqueta, ¿cuántas veces al día? Una vez al día. Y el otro tiempo de comida que requiere para un té o un desayuno, utilizar unas 4 unidades de galletas integrales o galletas de agua.
Respecto a los lácteos, licenciada, ¿cuáles deben, no deben usar? En cuanto a los lácteos, las leches de preferencia para ese tipo de pacientes son descremados. Leches descremadas, yogur descremado, y la cantidad es una taza que más o menos es una taza no grande sino moderada, mediana la taza. ¿Queso, licenciada? El queso, una tajada no grande, una tajada ¿al día o puede ser más? No, al día. Una tajada de queso al día. Entre la leche, el queso, el yogur o el requesón. Tiene que escoger una porción día de cualquiera de estos. Una porción de... Bueno, licenciada, nos ha quedado corto el tiempo. Hemos querido cumplir con el compromiso. Yo creo que, Maggie, tenemos que volver a citarla a la licenciada. Nos falta hablar mucho. Seguramente han quedado muchas dudas. No hemos podido contestar muchas llamadas. 1000 disculpas, pero nos comprometemos a hacerlo en el futuro nuevamente. Muchas gracias, licenciada, por acompañarnos el día de hoy. Y quisiera que viniera en otra oportunidad, por favor. Cualquier vez que ustedes nos digan, gracias. Muchas gracias. Calvita. Bueno, nos vamos gracias a HP Medical, la línea al 811-3232, equipamiento médico integral de última generación. Y gracias a la Unidad Médica Especializada de Manejo y Tratamiento del Dolor, Praxis del Dolor, en la calle Litoral 1117. Hasta el próximo viernes.